Cada vez que Hisata recibía mensajes de sus amigos o pasaba tiempo en la universidad, Rachul se llenaba de impotencia y resentimiento. Esa mezcla de frustración y celos lo cegó, hasta que fue demasiado tarde. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia real que es tan impactante como desgarradora. Un caso que dejó una profunda herida en una familia y sacudió a toda una comunidad. Esta vez, nos trasladamos a Hubli, una ciudad de Karnataka, India, donde una joven universitaria vivió un episodio trágico que nadie debería experimentar. Queremos dejar claro que nuestro objetivo no es sensacionalizar esta historia, sino compartir los hechos, generar conciencia y aprender de situaciones como esta para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Así que, sin más preámbulos, ¿qué fue lo que realmente pasó en este caso? Acompáñanos mientras exploramos juntos toda la verdad. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte. Y si esta historia te impacta, compártela con tus amigos. No querrás guardártela solo para ti. Ahora sí, vamos directo al caso. Nuestra protagonista es Hisata, una joven de Dharwad, una ciudad del estado de Karnataka, India. Nacida en 1997, es la menor de 2 hermanos. Su hermano mayor ya está casado, y su padre, Rajesh, es director de una escuela primaria en Dharwad. Con su carácter amable y su sonrisa cálida, Hisata es querida por todos, amigos, familiares y vecinos. Después de graduarse del instituto en 2016, Hisata dejó su ciudad natal para estudiar ingeniería informática en la Universidad Estatal de Hubli. Era trabajadora, brillante y tenía grandes aspiraciones. Pero vamos un poco más atrás. Desde la secundaria, Hisata había tenido una relación complicada con Rachul, un chico con el que compartía una historia llena de altibajos. Rachul tenía un carácter difícil, era impulsivo, arrogante y poco respetuoso. Aún así, algo en él la atraía. Tal vez era su aire de chico malo lo que la mantenía enganchada. Cada vez que discutían, Rachul volvía con disculpas y promesas, e Hisata lo perdonaba una y otra vez. Su madre, Swatika, nunca aprobó esa relación. Veía en Rachul a alguien irresponsable, sin un rumbo claro en la vida. Cuando Hisata se mudó a Hubli y empezó a vivir con su abuelo, Naveen, su madre sintió cierto alivio. Al menos, pensaba, ahora estaría lejos de ese chico problemático. Pero el amor no entiende de distancias. Rachul no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Se mudó a Hubli con la intención de reconquistarla. Y, pese a todo, Hisata cedió. Volvieron a estar juntos, esta vez en secreto, ocultándolo de su familia, y en especial, de su abuelo. Pero pronto, los viejos patrones regresaron. Rachul volvió a ser controlador y posesivo. Las discusiones se hicieron cada vez más intensas, y cuando la violencia física entró en juego, Hisata ya no se quedaba callada. En septiembre de 2016, las cosas se salieron de control. Hisata finalmente confesó a sus padres que seguía viéndose con Rachul. Para entonces, la situación ya había escalado demasiado. Él no solo la había agredido a ella, sino que también había comenzado a amenazar a su familia. Preocupados y temiendo por su seguridad, sus padres tomaron cartas en el asunto y denunciaron a Rachul a la policía. Fue arrestado y condenado a 1 año de prisión por sus acciones. Pero la historia no terminó ahí. Después de cumplir solo 10 meses de condena, Rachul salió en libertad y fue directo a buscar a Hisata. Esta vez no llegó con violencia, sino con lágrimas y promesas. Le juró que había cambiado, que encontraría un trabajo estable y que, cuando ella terminara la universidad, se casarían. Y, como sucede en muchas historias de amor y dolor, Hisata lo volvió a perdonar. Rachul, nacido el 24 de agosto de 1997, intentó demostrar que iba en serio. Se puso a hacer trabajos esporádicos, desde pequeños proyectos hasta estacionar coches en minimercados. Cualquier cosa con tal de convencer a Hisata de que esta vez sería diferente. Y en cierto modo, lo logró. Para Hisata, esto marcó un punto de inflexión. Convencida de que podía tomar sus propias decisiones, pidió mudarse de la casa de su abuelo y vivir por su cuenta. En julio de 2018, se trasladó a una residencia para mujeres en las afueras de Hubli. Su madre y su abuelo la apoyaron en su decisión,
la ayudaron con la mudanza e incluso se aseguraron de conseguir el contacto del supervisor de la residencia, Vijay, por cualquier emergencia. Al principio, todo parecía ir bien. La vida de Isata transcurría con normalidad, y su relación con Rachul parecía más estable que nunca. Con esperanzas renovadas, decidió contarle a su madre que había vuelto con él. Le explicó que Rachul ya no era el chico agresivo y grosero de antes, que había cambiado, que ahora era más tranquilo, más amable, e incluso había empezado a ser más espiritual. Pero Swatika, su madre, no se dejó convencer tan fácilmente. Le insistió una y otra vez en que terminara esa relación, advirtiéndole de lo mucho que podría sufrir si las cosas volvían a salir mal. Isata, sin embargo, estaba segura de su decisión. Después de muchas discusiones, su madre terminó cediendo a regañadientes, aunque antes de dejar el tema le dijo: «Si alguna vez pasa algo, prométeme que me lo contarás». Para septiembre de 2018, Rachul ya era un visitante frecuente en la residencia donde vivía Isata. Aunque las reglas de la casa prohibían estrictamente que alguien pasara la noche, él siempre encontraba la manera de quedarse más tiempo del permitido. Lamentablemente, los miedos de Swatika no tardaron en hacerse realidad. A comienzos de 2019, la relación comenzó a fracturarse de nuevo. Rachul volvió a ser el mismo de antes: posesivo, celoso, controlador. Sus ataques de ira cada vez eran más frecuentes, y la violencia empezó a formar parte del día a día. Isata, avergonzada de admitir ante su familia que había cometido un error al defender a Rachul con tanta convicción, decidió callar y manejar la situación por su cuenta. Según el casero, los demás inquilinos solían quejarse por los gritos y peleas que se escuchaban desde la habitación de Isata. Una noche, después de una discusión especialmente intensa, su madre la llamó preocupada. Pero Isata, con la voz serena, le restó importancia. «No es nada, solo se cayó un plato, o tal vez la tele estaba muy alta». Sus palabras tranquilizaron a su madre, pero la realidad era mucho más oscura. El 7 de marzo de 2019, Rachul fue a visitar a Isata a su residencia. Pasaron la mañana juntos, luego salieron en su moto a comprar algo de comida. Más tarde, mientras ella trabajaba en sus tareas, él preparó el almuerzo. Todo parecía estar en calma. Después de compartir un momento juntos, Isata se fue a sus clases, dejando a Rachul en su habitación. Las horas pasaron. Rachul se quedó solo en la habitación, aburrido, inquieto, esperando a que ella regresara. Cuando Isata volvió esa noche, compartieron otro rato juntos, pero entonces todo cambió. El teléfono de Isata vibró con una notificación de WhatsApp. Rachul, sin pensarlo, se lo arrebató de las manos. Miró la pantalla y leyó el mensaje. Era de un compañero de clase, invitándola a una sesión de estudio en grupo para terminar una tarea que debían entregar al día siguiente. Eso fue suficiente para desatar su furia. «¿Qué tipo de estudio en grupo se hace por la noche?», la acusó con tono sarcástico. Isata trató de explicarle que solo era una reunión académica, que no había nada de malo, pero Rachul se negó a escucharla. Tomó el teléfono y, haciéndose pasar por ella, respondió el mensaje diciendo que no iría. Isata, indignada, intentó recuperar su teléfono. La discusión subió de tono y, en un arranque de ira, Rachul la golpeó en la frente. Ella no se quedó callada esta vez, se defendió, pero la pelea se salió de control. En un ataque de furia ciega, Rachul tomó una almohada y la presionó contra su rostro. Isata luchó, forcejeó, pero poco a poco su cuerpo dejó de resistirse, hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Tenía solo 20 años. Cuando la realidad golpeó a Rachul, fue demasiado tarde. Presa del pánico y con el peso de lo que había hecho aplastándolo, besó la frente de Isata, apagó su teléfono, dejó su cuerpo en la cama, cerró la puerta con llave y huyó a Darbad. Mientras tanto, el repentino silencio de Isata hizo que su amiga Sanita empezara a preocuparse. Le envió mensajes de WhatsApp, intentó llamarla. Nada. Sin recibir respuesta, decidió ir a su residencia esa misma noche, alrededor de las 8 de la noche. Pero al llegar, encontró la puerta cerrada con llave y la habitación parecía vacía, así que se fue. Al día siguiente, martes, regresó alrededor de la 1 de la tarde y notó algo extraño. La moto de Isata seguía estacionada en el mismo lugar que la noche anterior. Tocó la puerta otra vez. Silencio absoluto. La preocupación de Sanita crecía. Para entonces, habían pasado 2 días sin noticias de Isata, y su madre, Swatika,
estaba cada vez más angustiada. Después de intentar contactarla varias veces sin éxito, decidió llamar al supervisor de la residencia, el señor Vijay. Él le dijo que la habitación de Hisata estaba cerrada con llave y supuso que estaba en la universidad, sin notar que su scooter seguía exactamente en el mismo lugar. Desesperada, Swatika buscó a Rael, una de las amigas de su hija, y le escribió por WhatsApp para preguntarle si la había visto. Rael le respondió que Hisata no había asistido a clase en 2 días y prometió ir a la residencia a ver qué ocurría. El 10 de marzo de 2019, alrededor de las 10 de la mañana, Rael llegó junto con sus amigos Akil y Sanita. Llamaron a la puerta repetidamente, pero nadie respondió. Extrañados, miraron por la ventana y vieron una llave tirada dentro de la habitación. Con cuidado, lograron alcanzarla y abrieron la puerta. Apenas la abrieron, un olor fuerte e insoportable los golpeó de inmediato. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Entraron con el miedo en el pecho, y ahí, en la cama, encontraron el cuerpo sin vida de Hisata. Impactados, avisaron de inmediato al dueño de la pensión, quien se apresuró a llamar a la policía. El cuerpo de Hisata fue trasladado al Hospital General de Hubli para la autopsia. La policía de Hubli inició la investigación en el lugar. El informe forense confirmó que Hisata había muerto por un fuerte golpe en la cabeza y asfixia. Al entrevistar a los residentes de la pensión, varios testigos coincidieron en que la última persona que estuvo con ella fue su novio, Rachul. Con la ayuda de los amigos de Hisata, la policía tendió una trampa. Le enviaron un mensaje de WhatsApp haciéndose pasar por uno de ellos, diciéndole que se vieran cerca del campus porque había algo importante que discutir. Rachul cayó en la trampa y, 3 horas después del hallazgo del cuerpo, fue arrestado. No puso resistencia. Confesó todo de inmediato. Ya bajo custodia, Rachul habló con arrepentimiento. Dijo que amaba a Hisata, pero que no podía controlar su ira ni sus celos. Admitió que su inseguridad por estar desempleado y sin un futuro claro lo hacía sentir inferior. Ella era hermosa, inteligente, tenía amigos brillantes, y yo solo era un tipo sin rumbo, dijo con la voz quebrada. Siempre tuve miedo de perderla, y ese miedo me consumía. Cada vez que Hisata recibía mensajes de sus amigos o pasaba tiempo en la universidad, Rachul se llenaba de impotencia y resentimiento. Esa mezcla de frustración y celos lo cegó, hasta que fue demasiado tarde. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Singaraja. Swatika testificó y habló sin reservas. Contó que nunca estuvo de acuerdo con la relación de su hija, que Rachul siempre le pareció irrespetuoso y problemático. Miren cómo iba por la vida, dijo con la voz firme. No estudiaba, no trabajaba, no tenía ambiciones, solo esperaba a que mi hija volviera de la universidad. Describió cómo su aspecto lleno de tatuajes y su temperamento violento eran señales claras de que nunca cambiaría. Y al final, lamentablemente, tenía razón. El 16 de agosto de 2019, llegó el veredicto. Rachul fue declarado culpable bajo los artículos 338 y 351, párrafo 3, del Código Penal, por causar la muerte mediante actos violentos. Fue condenado a 14 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Su abogado le sugirió apelar, diciéndole que tal vez podría reducir su condena en 1/3. Pero Rachul se negó. Soy el único responsable de lo que hice, dijo, aceptando su destino. El caso quedó cerrado. Se hizo justicia, pero el vacío que dejó Hisata nunca se llenaría. Su familia y amigos quedaron marcados para siempre por la ausencia de una joven llena de vida, con un futuro brillante que le fue arrebatado demasiado pronto. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?